Patricio Valderrama está en la línea. Muy buenos días. Nicolás, buenos días. Gracias por la llamada. ¿Qué puede significar? Porque la gente cuando se produce un temblor como el que acaba de ocurrir ya empieza a decir esto es un anuncio del gran terremoto que viene. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado, Nicolás, es un terremoto común y corriente, bastante típico en el Perú. Ocurre uno de estos cada semana en algún lugar de nuestro país. Y es un gran recordatorio para toda la población, para todos nosotros que estamos en una zona altamente sísmica y tenemos que estar preparados siempre. Claro, pero nada más que eso, ¿no es cierto? Es decir, no hay una relación entre unos y otros. ¿Esto qué es? Es el movimiento de las placas, ¿no es cierto? La placa de Nazca con la placa continental, y esto genera permanentes fricciones, y estas son las manifestaciones, digamos. No sé si he hecho correctamente el resumen. ¿Ah? Exactamente. Este sismo no significa que va a haber un cambio de clima, no es por el cambio de estación, no significa que va a haber un terremoto más fuerte hoy en la tarde, mañana, dentro de un año. Es un sismo que nos recuerda, primero nos expone lo pobremente preparados que estamos como sociedad, como cultura, ante estos eventos que son realmente comunes. Y segundo, nos tienen que recordar que tenemos que tener nuestra mochila de emergencia, nuestro plan de emergencia familiar, laboral y todos los planes que uno requiera. Ahora, lo que sí me parece a mí preocupante, Patricio, es el tema de la calidad de nuestras construcciones, ¿no? ¿Cómo se va a resolver eso? Eso es un problema endemoniadamente complicado, porque hay desde poblaciones asentadas donde no deberían estar, sobre terrenos que no son aptos para construir, con calidad de construcción que no es la que debían tener, ¿no es cierto? Es decir, que si se produce un sismo de alta intensidad, un terremoto altamente destructivo, o sea, va a ser catastrófico, ¿no? Sí, nuestro escenario de sismo para Lima, porque tenemos un escenario bastante catastrófico, hay que recordar que no sentimos en Lima un terremoto desde hace más de 300 años. Entonces nos va a tocar en algún momento vivir un sismo de gran intensidad. Y como tú lo has resumido, hay zonas en la cual todo está mal. El terreno está mal, la calidad de la construcción está mal, la preparación de las personas está mal. Vamos a enfrentar un gran problema y para eso tenemos que estar preparados. Claro, ahora, el otro día hubo un incidente que provocó, se molestó conmigo muchísimo, Fiorella Molinelli, estuve diciendo barbaridades en contra mía, pero en fin, respeto su opinión, así no me guste lo que dice, pero pasó una cosa bien delicada. El Hospital Almenara tuvo una falla eléctrica y para colmo de males al día siguiente hubo 3 horas de apagón en la zona. Pero lo que se puso en evidencia es que el grupo electrógeno no abastecía todos los servicios del hospital. Entonces yo me imaginaba, ¿qué pasa si hay un terremoto? Y una de las eventualidades es que colapse el sistema eléctrico. Entonces tendrían que funcionar grupos electrógenos para que todos los servicios de los hospitales atiendan. Entonces, lo que me decía alguien de Defensa Civil, vas a tener 2 problemas. Se te van a caer un montón de hospitales y los que queden en pie no están en capacidad de actuar, por ejemplo, ante la falta de energía eléctrica. Exactamente. Se sabe, es bien conocido que ante un movimiento telúrico, lo primero... Uy, ¿qué pasó? Está buena esta conversación, que es lo que le interesa a la gente. Sí. Y no entra, ¿no? Sí. Y de hecho, una estructura tan sensible como un hospital que no puede fallar, o sea, simplemente no tiene grado de error, no puede estar expuesto a este tipo de eventualidades que, como tú bien lo has dicho, frente a un apagón común y corriente, no tiene un sistema de emergencia funcionando. Imagínate frente a una emergencia de nivel nacional, como lo va a ser un terremoto. Estamos enormemente expuestos y hay que trabajar en planes de prevención y de seguridad para eso. Claro, porque hablábamos con personas amigas hace algunos días de cómo en el Perú nos falta tener planes y políticas de Estado y perspectivas sobre prácticamente todo, pero todo lo que hagamos, es decir, por ejemplo, en términos de infraestructura, tiene que tener en cuenta inevitablemente 2 parámetros. 1, que somos una zona altamente sísmica. Y 2, que tenemos el problema del cambio climático. O sea, nos acaba de decir el señor Solórzano, representante de Conagua Perú, de que somos uno de los 3 países más afectados en el mundo por el cambio climático.
Entonces no podemos construir nada sin tomar esos parámetros, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, está en nuestra misma naturaleza. Si vemos dónde construían los incas, cómo construían los incas, ellos también sabían que el agua, el factor agua es muy sensible, y por supuesto que el tema de los sismos es muy, muy importante, y es esos temas que pueden dirigir la vida futura de un país, ¿no? El sismo que vamos a tener en Lima en algún momento va a ser tan significativo como el terremoto de Chimbote, que destruyó Yungay, que destruyó Huaraz, por tantos factores. Entonces no nos puede volver a pasar la misma experiencia trágica de hace, no sé, 50 años. Tenemos que estar preparados y tener políticas para reaccionar frente a esos casos y esos fenómenos. 31 de mayo de 1970. Muchas gracias, Patricio Valderrama, geólogo, por atendernos. Muy gentil.